Momento de hablar de economía. Hoy se conoce el nuevo número de la inflación, el de diciembre, y con esto vamos a cerrar la inflación anual de todo lo que fue el año 2025. ¿Cómo va a cerrar? ¿Qué podemos esperar? Y sobre todo, ¿qué se viene para el 2026 cuando cambia la nueva forma de medición, digamos, del IPC? Bueno, toda esa información la trae nuestro querido amigo, Damián Dipache, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Dami? Bienvenido. ¿Cómo va, Agus? ¿Todo bien? Excelente, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Gracias por este contacto. Hoy, número de inflación, y con esto cerramos el 2025. Van a ser mejores las noticias, me parece, a nivel anual que a nivel mensual, ¿no? Yo creo que a nivel anual, sin ninguna duda, vamos a estar cerrando una inflación en el orden del 30-31%. Va a ser la inflación más baja en los últimos 8 años. Claro. Pensemos que si veníamos de una economía que tenía una inflación de 3 dígitos, ya lo tenemos en 2 y mucho más cercano del dígito que de los 3. Una inflación que en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,7%, eh, traccionada por transporte del 5,5%, seguros y servicios financieros 4,5% y restaurantes y hoteles 4,3%. A nivel nacional se espera una inflación del 2,4-2,5%. Y bueno, a partir de este dato de inflación, se va a cerrar una etapa para el índice de precios al consumidor, por lo menos con la metodología que lo venía haciendo hasta diciembre del 2025. Y en enero de 2026 estaremos inaugurando otra metodología para la medición de la variación de precios de los bienes y servicios en la economía, ¿no? Claro, totalmente. Ahí contame, por otro día me dabas algunos datos y me parece re interesante. ¿Cómo va a estar conformada esta nueva forma de medición y sobre todo el porcentaje, ¿no?, que se le da en esta medición a ciertos valores que componen o a ciertos rubros que componen, ¿no?, nuestra canasta? Porque cambia bastante. Sí, ¿por qué? Porque se involucran más ítems que representan mejor el gasto familiar. Por ejemplo, es muy loco que el IPC no incorpore servicios digitales, como puede ser plataforma de streaming, o música o lo que sea, que hoy es muy habitual para una clase media, y cambian las ponderaciones, los pesos de cada una de esas categorías. Claro. Entonces, hasta ahora cuando nosotros damos los datos de inflación, te decía la mayoría, no, mi inflación es más elevada. Y tu inflación probablemente sea más elevada porque los servicios tienen un mayor nivel de participación en tu bolsillo que el que manifestaba el INDEC. Mm. Entonces, cuando vos medías no el precio, la inflación promedio, sino veías servicios, siempre estaba por encima del índice. Ahora se acerca mucho más a la realidad del gasto de una familia esta nueva metodología. ¿Y qué involucra? Que alimentos y bebidas no alcohólicas tenga una baja de 4,2 puntos porcentuales en la participación en esa ponderación, que suba la representatividad de vivienda, electricidad, gas y otros combustibles 5,1 puntos porcentuales, Claro. sube transporte 3,3 puntos porcentuales, sube comunicaciones 2,3 puntos porcentuales y cae prendas de vestir del 9,9 al 6,8% y restaurantes y hoteles de 9 a 6,6%. Que cuando Bastante. vos los ves estos datos decís, y la verdad que es bastante coherente. Yo no sé cuánta gente utiliza el 10% de su ingreso en restaurantes y hoteles. Bueno, Mm. probablemente no sea, o 10% todos los meses para compra de ropa y calzado. No, claro, claro. Entonces, me parece que, fíjate que entre estos dos rubros se estaban llevando el 20% de la ponderación en esa variación de precios. Ahora es mucho más cercano a lo que le puede llegar a pasar a un argentino medio, y esta va a ser la metodología con la cual INDEC ya estará midiendo la variación de precios en el mes de enero, ¿no? Claro, totalmente. O sea que en febrero lo vamos a ver impactado. Va a ser el primer número que Lo vamos a ver veamos. en febrero, y veremos de ahora en más cómo empalma con la serie en base de la encuesta permanente de hogares 2017-2018, y a partir de ahí ya en febrero tendremos en vigencia el nuevo índice de precios al consumidor, ¿no? Y ese índice justamente por incorporar una mayor participación de rubros que es verdad que vienen aumentando más, digo, no sé, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con internet, etcétera. Podemos ver que haya un número de inflación un poquito más alto, no sé si notablemente más alto, pero un poquito más alto justamente a raíz de esta nueva modalidad de medición.
o no debiera pasar. Yo creo que en principio todo lo que es servicio hay corrección de precios relativos de la economía, por lo cual en esos términos eso va a terminar impactando. Como las ponderaciones hablan sobre el promedio, también probablemente se compense, porque, por ejemplo, restaurantes y hoteles, que en el mes de enero estacionalmente es un mes donde sube fuertemente porque estamos en vacaciones y porque hay turismo, bueno, eso cae la ponderación, pero te sube servicios, y si te sube servicios, bueno, probablemente equilibre de alguna manera, pero nadie está pensando que la inflación sea más baja de la que vamos a tener en diciembre del 2025. Yo creo que por los próximos meses todavía tenemos por delante inflación por encima del 2%. Eh, Desde el gobierno hablan de inflación cero para agosto. Cuando ves un poco los análisis que se está haciendo sobre las proyecciones de inflación para 2026, se hablan de varias cuestiones. Primero, cómo se va a mover el tipo de cambio entre las bandas, Sí. si va a estar mucho más cerca del valor actual o va a estar más cercano al techo, cuándo va a ser la inflación, porque la inflación va a depender de la demanda del peso, de la tasa de interés, de qué efectivamente pasan con la corrección de los precios relativos de la economía. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tomamos una inflación del 20% de la que presupuestó el gobierno, el tipo de cambio techo debería ser 1.640 pesos a diciembre. Ahora, si tomamos Claro. la inflación que proyecta el mercado del 20%, el techo va a ser de 1.840. Y el tipo de cambio se va a ir corrigiendo. Bueno, eso va a influir sobre la variación de precios de la economía. Reitero, junto con lo que pueda llegar a pasar con la demanda del peso, la tasa de interés y qué pasa con otra corrección de precios regulados como son los de electricidad, gas, agua, transporte, que van a ir influyendo el tipo, en esa variación de precios, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Ahora, por otro lado, y acá te llevo a otro tema, Milei va a estar viajando este fin de semana a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, y ahí me gustaría que nos expliques, ¿no?, en términos económicos, cómo le puede mejorar, ¿no?, obviamente, esta situación a nuestra economía. Siempre, obviamente, aclarando en el caso de que todo esto termine marchando viento en popa, porque hay que aclarar que falta todavía la firma acá en nuestro Congreso, la firma en el Parlamento allá en Europa. Queda todavía una posible instancia judicial o en el Tribunal Europeo de Francia, etcétera. Pero bueno, si todo esto marcha como debiera marchar, ¿qué cambios debiéramos ver en nuestra economía? Primero hablo de los bloques y después vamos al caso Argentina. Sí, La casuística y los datos indican que, de acuerdo al Banco Mundial, los acuerdos comerciales y la liberación del comercio están asociados a mayores tasas de crecimiento entre los países que forman parte de esos bloques en los acuerdos. De hecho, el Banco Mundial dice que el PBI puede crecer entre 1 y 1,5% con ingresos que aumentan del 10 al 20% después de una década de la apertura comercial, porque encima es mm, gradual ese proceso de apertura. Para el caso de este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, tenemos que decir que tiene muchas oportunidades y efectivamente yo creo que la Unión Europea está buscando salir incluso o incorporar mayor nivel de volumen de mercado a partir de lo que está pasando entre China y Estados sí, Unidos, que se referencian como los dos grandes monstruos del comercio a nivel mundial. Entonces busca fortalecerse en un acuerdo con Mercosur. Y para el Mercosur, o los países que forman parte del Mercosur, es una alternativa a China y Estados Unidos. Es como, yo digo, bueno, si tengo un kiosco y tengo dos clientes, bueno, tengo un alto nivel de dependencia. Ahora me aparece un tercer cliente con una comunidad de países tan grandes como la Unión Europea, tengo mayor cantidad de clientes potenciales dentro de ese bloque que se estiman casi 800 millones de clientes más que podríamos llegar a tener para ofrecerle bienes y servicios a esa economía. claro. De este acuerdo el ahorro potencial para el bloque con reducción de aranceles o eliminación de aranceles sería de 4.000 millones de euros en tarifas que se pagan en arancelarias al día de hoy. Y sobre todo va a tener un, digamos, alcance, te digo, de más de corto plazo, en los que son granos, después van a venir frutas y por último el tema de carnes. O sea, las bajas de los aranceles se van dando y se van a incluso acomodando las regulaciones o los pedidos para intercambiar esos bienes y servicios entre ambos bloques. Los desafíos, me parece que están en bienes manufacturados, sector Mm, industrial. De claro. hecho,
la Comunidad Económica Europea tiene un nivel de competitividad y productividad muy grande de las empresas, Mm, porque ya desde el punto de vista del costo logístico, por ejemplo, la comunidad económica se maneja en tren, transporte de claro, carga por tren, que es mucho más bajo que transporte automotor y mucho más bajo que otro tipo de transporte. Tiene muy buenas rutas, muy buenas comunicaciones, muy buenos puertos, entonces tiene un nivel de eficiencia y competitividad respecto de el bloque del Mercosur, pero ni que hablar de Argentina, que está muy claro, retrasado respecto al bloque. Entonces claro. Argentina va a tener que, durante los próximos 13 años, para efectivamente no termine impactando en esos sectores, mejorar fuertemente su competitividad y ponerse el overall, ponerse los pantalones largos para, de alguna manera, adaptar esa infraestructura a tantos años de retraso. Mm, Después tenés cumplimiento de estándares, porque hay estándares medioambientales, derechos laborales. Va a ser necesario reformas institucionales para poder adaptarse a esto. Vos sabés lo que es la política argentina, fíjate lo que nos cuesta ir legislando cambios en Argentina y esto va a seguir siendo necesario. Y yo creo que ahí para Argentina creo que hay también oportunidades de inversión, sí, de atraer capital europeo en energía renovable, tecnología, y creo que en ese sentido hay mucha oportunidad. Para mí, yo digo, el proceso de adaptación es muy grande desde el punto de vista del sector público en cuanto a competitividad y del sector privado en cuanto a la búsqueda de la productividad. Y ahí te mm, cierro con algo. Yo creo que la productividad no se decreta, se construye con inversión, con gestión profesional y mejora continua por parte de la empresa. Y la competitividad es una tarea compartida. El Estado ordena el terreno y las empresas corren la carrera. Yo siento que el punto de largada Argentina, respuesta de la región, es como un corredor, un maratonista que arranca con los tacos un poquito para atrás. O sea, todo claro. arranca en la línea de largada. Argentina estaría arrancando los tacos un poquito por detrás de la línea de largada, ¿no? Sí, sí, Respecto a la sí, sí, región. sí. Y ahora, respecto a lo que tiene que ver con lo que podemos esperar para este próximo año, se habló mucho en el 2025 de el crecimiento, ¿no? Del país. Hay una expectativa de crecimiento consensuada con el Fondo Monetario Internacional, plasmada en el presupuesto, pero ¿qué podemos prever, ¿no? Respecto a lo que estamos viendo en la calle, ¿no? En cuanto al consumo, etcétera. Hoy el presupuesto manifiesta 5%, Fondo Monetario, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo preveía entre el 4 y 4,5%, promedio de consultoras ven un crecimiento menor del 3,5%, con dos situaciones. El producto sigue creciendo por bienes y servicios transables de la economía, estamos hablando de agro, ganadería, minería, petróleo, gas, todo ese conglomerado para arriba. Eh, También servicios de economía del conocimiento, Mm, pero todavía muy dependiente del crecimiento de la inversión privada, la inversión bruta local, en el caso de comercio, industria y construcción. mm. Esos tres sectores que vienen afectados, primero son los que más empleo generan respecto de los anteriores sectores y son los que mayor nivel de dependencia van a tener en la recuperación de la inversión privada. Ahí es Claro. muy importante recuperación del crédito. ¿Qué pasa con la inocencia fiscal? Si efectivamente esos pequeños ingresos, pero de gran volumen de los argentinos, se vuelvan en la apertura de un comercio, en la apertura de un emprendimiento, etcétera. ¿Y qué pasa respecto de la previsibilidad por parte de los agentes económicos privados de retornar la senda de una economía que la vean con mayor nivel de estabilidad, con baja inflación y modernización laboral es clave? Porque si vos modernización laboral tiene buena expectativa y el sector empresario queda, digamos, resguardado respecto de juicios laborales, costos, etcétera, bueno, va a ser también dinamizador de empleo local. Y vos Mm, necesitas que esa triada se dé, que el ahorro se convierta en inversión, que la inversión genere empleo y el empleo vaya al consumo. Sin ese circuito es muy difícil hablar de mejora del mercado doméstico, ¿no? claro, claro, claro. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, veremos. Queda por delante en este 2026 y veremos qué ocurre. Dami, muchísimas gracias como siempre. Te mando un gran abrazo. Beso grande, Agus. Chau, chau. Abrazo grande. Así pasaba Damián Dipache con toda la información.